Hola, un cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro ambiente de aprendizaje enfocado hacia el modelo de la escuela nueva, un ambiente de aprendizaje que tiene por propósito evidenciar a el aprendiz, aquel maestro que se inicia en el reconocimiento de este modelo, los aspectos básicos. Para este fin proponemos entonces un trayecto de actividades que nos guiará por cada uno de los componentes, como son las guías didácticas, los rincones de aprendizaje, el gobierno escolar y el componente de comunidad. También disponemos un apartado donde se reconoce un poco de la historia de este modelo. Tenemos un apartado donde están una serie de recursos propios de la metodología y un apartado donde se habla de los creadores de este sitio web. Entonces, bienvenidos y vamos a evidenciar el recorrido. Para iniciar este recorrido por nuestro sitio web, nos dispondremos a compartir con ustedes la visualización gráfica del curso en general, desde la cual se pretende dilucidar los principales componentes y fundamentos de la escuela nueva. Para tal fin, partiremos de un contraste entre la escuela tradicional frente a la metodología escuela nueva, a partir de la cual se evidenciarán sus principales ventajas y desventajas. Se abordarán igualmente los propósitos generales de la educación básica y la manera como el modelo los articula, asimismo sus principios y los factores que inciden de forma determinante en una práctica pedagógica eficaz. Aspectos, por supuesto, que se articulan desde componentes básicos de la escuela nueva, tales como el gobierno escolar, las guías de aprendizaje, los rincones de aprendizaje y el componente de escuela y comunidad. El gobierno escolar, donde se identificará la forma como la metodología lo percibe, su organización y los instrumentos que emplea. Desde las guías de aprendizaje se identificará su propósito, su estructura metodológica, la forma como se evalúan los aprendizajes y por supuesto se abordará uno de los elementos que más caracteriza al modelo, como lo es la promoción flexible. Los rincones de aprendizaje, donde se abordará su uso en las prácticas de enseñanza, los materiales que la estructuran y la forma como están organizados. Y finalmente, el componente de escuela y comunidad, identificando los instrumentos que permiten esta interacción y elementos como la monografía de la comunidad y el calendario agrícola como aspectos esenciales para la conservación y revitalización de la cultura comunitaria. A continuación presentamos el trayecto de actividades propuesto para este ambiente de aprendizaje sobre la escuela nueva. Con él se espera que el aprendiz visualice las actividades de aprendizaje propuestas, las acciones para desarrollar y construir los productos esperados al final del recorrido. Este trayecto consta de las siguientes partes fundamentales: lo que se enseñará, como son las guías de aprendizaje en la escuela nueva, los rincones de aprendizaje en la escuela nueva y el gobierno estudiantil en la escuela nueva. En la guía de aprendizaje en la escuela nueva, el propósito es reconocer las generalidades que caracterizan las guías de aprendizaje de los estudiantes en la escuela nueva desde 5 aspectos fundamentales que son: cómo están estructuradas, cómo se desarrollan con los estudiantes, cómo se evalúan las actividades de aprendizaje y qué es la promoción flexible. En actividades de aprendizaje, diseñar una secuencia didáctica usando la guía de la escuela nueva para un grado y área específica de la básica primaria. En los rincones de aprendizaje, identificar las principales características de los rincones de aprendizaje en la escuela nueva y la manera como se configuran las herramientas esenciales para la adquisición del aprendizaje significativo. Entre las actividades tenemos elaborar visualización donde explícitamente en las particulares de los rincones de aprendizaje con el aprendizaje significativo. En el gobierno escolar en la escuela nueva,
El propósito es concientizar la comunidad educativa sobre la importancia del gobierno estudiantil como agente organizador, coordinador, líder y transformador en pro del bienestar de la comunidad y las razones que se consideran importantes en su implementación, que favorezcan la formación activa del estudiante en la escuela nueva. Entre las actividades de aprendizaje tenemos implementar actividades de aprendizaje que permitan a los docentes aprendices de la escuela nueva responder qué tanto conocen acerca del gobierno estudiantil, por qué razones consideran que la implementación del gobierno estudiantil fortalece la formación de los estudiantes y comunidad educativa en la escuela nueva, como proyecto de investigación y participación. Finalizada esta secuencia se iniciará un estudio más detallado de lo que se enseñará en cada una de las secciones de nuestro ambiente de aprendizaje. Empezaremos entonces las acciones de aprendizaje sobre el componente de las guías didácticas. En este componente se propone inicialmente la lectura de un documento sobre qué son las guías de aprendizaje, cómo y por qué trabajar con ellas para mejorar las prácticas pedagógicas en el aula. Seguidamente, se invita al aprendiz a que realice una actividad complementaria sobre una lectura donde se visualizan las principales características de los ambientes de aprendizaje en la escuela nueva. A partir de allí, entonces, se estudiará cómo están estructuradas metodológicamente las guías de aprendizaje. Para ello se propone la visualización de un mapa conceptual donde se hace un recorrido sobre esta estructuración. A continuación, se invita al aprendiz a realizar un trabajo individual donde se pasará a realizar la lectura del componente de la evaluación en la escuela nueva sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes y en específico sobre la promoción flexible. Estas lecturas serán acompañadas y contrastadas con la visualización de un video o una película titulada La educación prohibida, donde se espera que el aprendiz culmine el recorrido por el componente de guías didácticas, permitiéndole entonces participar en un foro donde se abrirá un debate sobre aspectos como cuál es el rol de la escuela en la modernidad, cuál es la función del maestro en el proceso de enseñanza y por qué la educación está supeditada a la escuela como institución. Como ya hemos mencionado anteriormente, otro de los componentes que pretendemos abordar dentro de nuestro sitio web son los rincones de aprendizaje. Estos son concebidos como espacios de interacción en el aula y se estructuran desde 4 áreas fundamentales: ciencias naturales, lenguaje, matemática y ciencias sociales. Y los cuales contienen materiales didácticos que pueden ser sugeridos por las guías didácticas o por el docente desde su planeación curricular. Aparte de ello, estos materiales didácticos pueden ser manufacturados, fabricados o provenir del medio natural. Por otro lado, encontramos que los rincones de aprendizaje promueven aprendizajes significativos a través de componentes teóricos y experiencias concretas en el aula. Y además constituyen elementos claves para adquirir conocimientos. Aparte de ello, estos rincones de aprendizaje permiten aprender haciendo, que es una de las características importantes de este modelo, por medio de la interacción con el medio y a través de concretas que anteriormente mencionamos, las cuales conducen a observar hechos, comparar situaciones, experimentar con materiales del medio, manipular objetos reales y iniciar a los estudiantes en la investigación de su entorno. En la sección El gobierno escolar en la escuela nueva consta de las siguientes partes.
Primero, presentación sobre el gobierno escolar en la escuela nueva, como actividad introductoria y recopilación de la memoria. Segundo, visualización gráfica, como recorrido que realizaremos para alcanzar la competencia básica propuestas en las actividades del gobierno estudiantil en el modelo de la escuela nueva. Tercero, el gobierno escolar en la escuela nueva. Es el recorrido que debe realizar cada uno de los educandos, ya sea individual o grupalmente, para alcanzar los objetivos propuestos. Cuarto, esquema del gobierno escolar. Es una representación de la interrelación del gobierno escolar con las diversas formas de participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones y democratización de la escuela. Quinto, ¿qué es el gobierno estudiantil? Aclara conceptos y fortalece los procesos y funciones del gobierno escolar en la escuela nueva. Sexto, el gobierno escolar, una experiencia de participación. El modelo educativo de escuela nueva centra todos sus procesos pedagógicos en el estudiante. Séptimo, el gobierno estudiantil, liderazgo y democracia. Actividad que permite fomentar el liderazgo y la democratización en la comunidad educativa de la escuela nueva. Octavo, video sobre el gobierno escolar. Nos permite conocer los avances y experiencias significativas sobre el gobierno escolar en otras escuelas del país. Y por último, esperamos que las actividades planteadas aclaren las dudas sobre la temática tratada y nos permitan alcanzar un aprendizaje significativo que permitan a la escuela nueva ser el epicentro de la democracia. Finalmente, para apoyar las actividades de aprendizaje que se pretenden desarrollar en nuestro sitio web, encontramos otros apartados, como es la historia de la escuela nueva, donde se expresan las principales corrientes teóricas que fundamentan este modelo y las etapas de desarrollo que se ejecutaron en nuestro país. También está el apartado de recursos, donde hay enlaces hacia otras páginas que desarrollan otros aspectos característicos de la escuela nueva, las guías de aprendizaje, desde las cuales se pueden evidenciar los materiales y recursos que se estructuran para desarrollar el modelo. También encontramos dentro de la misma página de recursos algunos libros de referencia, desde los cuales también se evidencian aspectos muy importantes y esenciales del modelo y que constituyen las subjetividades de algunos autores que encuentran en la escuela nueva elementos sumamente importantes para una educación con calidad en el sector rural. Otro de los aspectos constituye quiénes somos, donde podrán encontrar la información básica de cada uno de los integrantes de este grupo que ha desarrollado esta página para la comunidad en general, para los estudiantes, y las investigaciones afines, que son propuestas de investigación que abordan aspectos muy importantes de la escuela nueva. Esperamos pues que este sitio web haya sido de su agrado y que realmente constituya un aporte para el conocimiento de este modelo y que sea de mucho beneficio para los aprendizajes que ustedes se pretenden adquirir.